y es un momento de mucha incertidumbre, ¿no? Y casi de desolación para la gente que confía o que confió en un momento y se encuentran con todo esto. ¿Cómo lo vive usted como diputado nacional? Bueno, también, porque uno también es ciudadano, además, al hacer política, uno sabe la decepción que tiene la gente y que la gente empieza a decir son todos iguales y uno sabe que no es igual al resto, entonces también te preocupás porque decís la verdad, la actividad que uno hace está tan desprestigiada, tan mal vista y por razones muy ciertas, digamos, por más que no seamos todos iguales, la gente tiene derecho a pensar eso y la entiendo. Y da mucha bronca y además da bronca por el esfuerzo que se desperdicia, porque la corrupción tiene un costo también. Ujú. Nosotros en la coalición cívica no es que luchamos contra la corrupción porque, no sé, pues somos unos moralistas que andamos señalando con el dedo, este ladrón, este no. Lo hacemos porque sabemos que es la contracara de la pobreza, que es un obstáculo para el desarrollo, que es injusta, que genera déficit fiscal, como le gusta decir al presidente, en fin, que es una traba y que en la Argentina, porque la corrupción existe en todas partes del mundo, pero en la Argentina es endémica. Es Sí. decir, en la Argentina está metida en casi todas las dependencias públicas, está naturalizada, tiene castigo muy de vez en cuando. A nosotros nos costó mucho Mm. castigar la corrupción kirchnerista, o sea, hacer la denuncia en 2008, que se investigue, sostener las causas, aportar las pruebas, que los fiscales y que los jueces no flaqueen y no desistan, y que hasta hace poco, eh, bueno, no casi, digamos, se trataba de influir sobre la Corte para que no decidan que Cristina tenía que ir presa y el proceso ya había terminado y además Sí. habían intentado nombrar un juez pésimo en la Corte y que lo conocíamos nosotros de hace rato por haberlo denunciado, no me acuerdo, en el 2017, 18, eh, porque bueno, porque sabemos que la corrupción es un problema. Hoy, ayer y hoy el dólar está inquieto, los bonos y las acciones derrumbados. Y eso que el presidente la semana pasada había dicho que iba a sostener la tasa de interés para que no se mueva el Sí. dólar, que eso complica el comercio, la Y eso era lo que industria, en venía fin. bien, eso es lo que venía bien hasta Ah, acá, era a cualquier la carta costo. del Y bueno, gobierno. por el riesgo, ¿por qué se creen que subió el dólar y se desplomaron los bonos? Por el riesgo de corrupción. Claro, claro, claro. Porque La, eso genera ruido en la la economía, política incide en porque la economía dejan de siempre. creer. Sí. Pero Bueno, por supuesto, Juan por Manuel, acá, supuesto. acá Gonzalo Prado te saluda. Vos lo ¿Qué tal, definiste Gonzalo? como el riesgo Karina últimamente eso. Sí, y sí, porque, a ver, todos los datos de corrupción apuntan a ella. Y ella tiene que parar, tiene que entender que le está haciendo mal a su hermano y le está haciendo mal al país. O sea, que tener un nuevo modelo de gestión. Yo entiendo que ella sea desconfiada, que no conozca los temas y que no sepa bien y que quiera decidir todo, pero es inviable decidir todo. Es inviable. ¿No? Yo Mm. estuve muy cerca del gobierno de Cambiemos, iba a Casa Rosada toda la semana a ayudar en lo que podía y veía la cantidad de decisiones que tenían que tomar por día, un equipo muy coordinado, que cometió errores, que salió mal, pero era gente mega profesional que estaba muy entrenada, que trabajaba desde muy temprano y que tenía método. Bueno, esta gente no tiene método, quiere concentrar todo el poder de decisión y en el medio aparece la ¿Vos corrupción. creés que tiene que Eh, renunciar Karina Milei? no, porque el gobierno es inviable sin ella. Lo que tiene que hacer, tiene que frenar y tiene que buscar un sistema de integridad. Tiene que entender que ella se justificará, diría que es plata para la campaña, vaya a saber qué justificación se pone en su cabeza o le dice a su hermano. Pero acá, digo, con estas listas de diputados que presentaron de vuelta, gente muy marginal como en el año 2023, y con el nivel de algunos funcionarios, como era el caso de Españolo, como en otras áreas, que además había hecho un desastre en la gestión, porque es la mala gestión y la corrupción, las dos Mm. cosas en Sí. el tema de discapacidad. Por eso en el Congreso tuvimos que tratar de atajar el tema con una ley, porque no reaccionaban, y no reaccionaban porque estaban robando y porque además Españolo era un impresentable. Ahora, Juan Entonces yo no Manuel, me pongo del lado de Españolo,
Lo que digo es, él también aparentemente robaba y hay que investigarlo. Ahora, Juan Manuel, lo preocupante de todo esto, dentro de lo terrible que es, de lo escandaloso que es, en caso de ser cierto, es qué garantía tenemos los ciudadanos de que no está pasando lo mismo en otras partes del gobierno, en otras áreas, porque lo vimos en el caso Libra. Ahora lo vemos en este caso. ¿Son casos aislados o es una dinámica que se repite en otras áreas? Lo digo, No ya lo- ni siquiera como... no lo sabemos. Yo sé que no lo sabés, por supuesto no lo sabemos, digo, pero a los ciudadanos también se les genera esa preocupación de decir, che, ¿solo era en el Andis o en realidad esto es crónico esto y está extendido en otras áreas? Y yo no lo sé. Hay otros casos. Tenemos la licitación de la hidrovía que fue un desastre. También. Tenemos las sospechas de compraventa de candidaturas, de pagos para las entrevistas con el presidente. Esto ocurrió cuando el presidente era diputado. Nosotros somos muy cuidadosos con el tema corrupción porque sabemos lo débil que es este gobierno en algunos temas, pero y lo marginales que son, insisto, algunos funcionarios y algunos legisladores que cuando las papas quemaban, los que tuvimos que poner mesura fuimos nosotros, y los que tuvimos que poner cabeza fuimos nosotros, y también los que tuvimos que poner límites fuimos nosotros, porque yo en el kirchnerismo no creo, no creí nunca, y no voy a creer, pero acá hay políticas de integridad que se pueden implementar y hay, digamos, medidas de transparencia que tienen la obligación de poner, tienen que poner gente muy competente en las áreas de control, en la oficina anticorrupción no se sabe ni quién está, peor, en la SIGEN, que es la Sindicatura General de la Nación, hace un mes echaron a una persona que era seria y competente y la echaron por controlar. Entonces, acá estos temas a veces pasan por abajo del radar porque no son muy conocidos. Nosotros, los que estamos interinformados por ahí en esta materia, que es el tema corrupción, integridad, porque insisto, lo seguimos de toda la vida en la coalición cívica, lo sabemos. Pero acá hay que mejorar la calidad de los funcionarios, ya la calidad de las listas de legisladores es imposible de mejorar, porque las presentaron, y a mí me da mucha tristeza que en el centro queda muy poca gente seria. Lo mejorcito del PRO quedó afuera, y los vivos se metieron en las listas, y los vivos se le acercan al presidente, lo adulan, y terminan en Olivos, vaya a saber haciendo qué, robando. La verdad que es un gobierno complicado, que uno no quiere hacer leña del árbol caído, Sí. pero quiere señalar los temas para que frenen. Lo importante es evitar la corrupción. Lo que ya pasó en el Andi ya pasó, y por suerte está siendo investigado en tiempo y forma por la justicia. Lo que pasó con el caso Libra ya Sí. pasó y está siendo investigado más o menos por la justicia. Claro. Lo que tienen que hacer es parar de acá para adelante. Un cimbronazo Tienen que parar y lo se superó tiene que este hacer solo. cargo Karina Milei. Tiene que hacer una autocrítica y tiene que buscar gente competente y honesta para ocupar los cargos. La última, Carlos. Ahora, Juan Manuel, no exculpo al gobierno, o la pregunta no apunta a eso, ni mucho menos. Pero en el audio, lo que se desprende del primer audio, ¿no?, de Españolo, el que habría sido grabado en el Petit Café, en el Petit Colón, es que el problema es el aumento de la tarifa, que pasaba de 5 a 8 con este gobierno. Esto quiere decir que Droguería Suizo-Argentina venía pagando ya una coima antes que llegara este gobierno. ¿Por qué me detengo aquí? Porque me da la impresión que siempre nos detenemos en los políticos, y está bien, pero acá hay alguien que está pagando coima desde hace muchos años. Sí, por supuesto. Y hay alguien que queda fuera del mercado. Siempre hay un privado que, porque hay un privado vivo que paga la coima, que accede a la coima, hay otra empresa que se queda fuera y capaz que quiebra o capaz que le va mal en su negocio. Bueno, La a ver, corrupción Juan Manuel, lo que desincentiva contaban... la inversión. A ver, lo que contaban La ayer... corrupción realmente es jodida, no es de verdad una cuestión moral de esto está bien o esto está mal. La corrupción no nos permite crecer. Lo que contaban ayer es que esta gente había armado una especie de autopista para todo el sector. Entonces las otras empresas le vendían al Estado, pero a través de la autopista que había armado esta empresa. Y que venía de gobiernos anteriores, y que el problema, tal cual aparece en el audio,
es que se había encarecido el peaje. Ojalá eso también lo investigue la justicia. O sea, Claro. que investigue las coimas que se pagaron ahora y las coimas que se pagaron Cobraban más durante el caro periodo ahora. anterior. Ahora, Claro, no es un tema de montos, por supuesto. Claro, Cuanto claro, más claro. cara la coima, peor para el Estado, peor para la gente. Ahora, Pero hay es que investigar culpa- todo. Es como la cartelización de la obra pública. Los privados, lo que decís, ocurrió en la corrupción kirchnerista. Se repartían la obra, vos te toca esta, vos te toca la otra, y todos tenían sobreprecio. O sea, cuando asumió Cambiemos, bajó un 40% la obra vial, el precio de la obra vial, con inflación y todo. Eso es porque era sobreprecio. Era sobreprecio, sale más caro a los argentinos. Son menos rutas o más impuestos. Mírenlo con la ecuación que quieran. Pero es más jodido para todos. Bueno, triste, ¿eh? Se tiran con carpetas permanentemente de lado a lado. Juan Manuel, gracias, ¿eh? A ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Juan Manuel López, diputado nacional de la Coalición Cívica